Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Amigos televidentes, qué rico arrancar la semana disfrutando con todos ustedes la entrevista 8 en punto. Ya lo habíamos adelantado en las diferentes redes sociales. Esta noche vamos a conocer a profundidad cuál es la explicación, cuál es el análisis, fundamento de la resolución que el juez cuarto de sentencia de la jurisdicción de San Salvador emitió la semana pasada y por supuesto esbozó los argumentos para que el caso conocido, Selenel, haya quedado ya en el pasado. Vamos a hablar precisamente sobre las inversiones que se han realizado en el país, el impacto que esto puede traer positivo o negativo a nuestro país. Esa es la propuesta de esta noche. Para abordarlo con gusto en estudio, le damos la bienvenida al doctor Francisco Beltrán Galindo, abogado de la República y por supuesto en su momento representante de Enel Green Power. Un placer tenerlo en su casa. Gran gusto. Gracias. También, señores, en estudio, con gusto, le damos la bienvenida al señor Arturo Mason, abogado de la República y también, en alguna medida, ha sido parte activa dentro del proceso en la representación técnica de precisamente algunas personas que le imputaban el delito penal que esta noche vamos a conocer a profundidad. Un gusto tenerlo acá. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto, chico. Un gusto, señores. Arrancamos también saludando como todas las noches a quien gentilmente, noche tras noche, hace posible el primer segmento de su entrevista, 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Algunas cosas te das cuenta que son distintas desde que llegas. Otras se empiezan a sentir diferentes a medida pasa el tiempo. Es fácil darse cuenta que acá donde yo estoy, casi todo es más grande. Los edificios, los puentes, las avenidas, las distancias. Pero las cosas que uno extraña estando acá son las que allá donde vos estás son más grandes. Son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos. Que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos por una banca más humana. Pasen y todo lo metálico pueden poner por acá. La llegada de Luis Martínez a los tribunales era solo el indicio de que algo importante pasaría en la audiencia especial solicitada por la Fiscalía y los defensores del caso Selenel. La Fiscalía pidió al juzgado cuarto de sentencia se respetara el acuerdo marco que suscribió el gobierno con la empresa Enel de librar de responsabilidad civil a todos los acusados. Y que nadie se equivoque y que nadie los equivoque, porque sabemos que va a haber gente pusilánime e irresponsable criticando. Estamos dispuestos, pero esto lo hemos hecho de frente, de cara a la población. Y es una situación que se hubiera resuelto desde la audiencia preliminar. Lamentablemente, pues en aquella oportunidad tuvieron otra
otras opiniones jurídicas. Y los defensores, por su parte, pidieron que se cambiara la calificación jurídica del delito de peculado a peculado culposo, que significa que los acusados lo hicieron sin intención o dolo. ¿No piden la impunidad de este caso con que se prescriba el delito? De ninguna manera. Ha habido un proceso, hay un fallo judicial. Fueron sometidos a un proceso judicial y los jueces han resuelto. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a ser defendidos en un juicio y todos los ciudadanos tenemos el derecho a que se nos aplique la ley. En este caso en particular se ha seguido un juicio por todas las instancias. Con esto el caso queda cerrado y los 8 acusados libres de responsabilidad penal y civil. ¿Satisfecho con la resolución? Sí, satisfecho. A Dios gracias estamos. ¿Cree usted que se hizo justicia? Por supuesto que funcionó la justicia. El expresidente Esel Guillermo Solván y el exministro de Economía Miguel Acayo prefirieron no dar declaraciones, aunque era notorio que el semblante les cambió cuando escucharon la resolución. A pesar que Esel dijo que no estaba de acuerdo con librar de responsabilidad civil a los acusados y presentó un recurso en un caso que se lleva en otro tribunal, aquí su representante se limitó a ser un simple observador. Cerrado completamente. Por lo menos hasta este momento, por parte de la Fiscalía y por parte de la Defensa, creo que sí. Y bueno, señores, esta nota enarbola lo más relevante que se pudo haber verificado el día viernes, precisamente en la celebración de la audiencia, un antes y un después, en todo el transcurso agotador que se tomaron precisamente horas extensas para llegar a un veredicto en el cual se asignó tanto la postura de la defensa como la fiscalía en el cambio de tipificación del delito, como también en la extinción tanto de la acción penal como de la acción civil. Voy a conversar esta noche con los dos caballeros que ciertamente han estado muy, pero muy directos metidos muy directos dentro del caso Selenel. Y les voy particularmente a pedir que como abogados tratemos de ser no solamente sintéticos, sino que utilizar las palabras más adecuadas y simples para que la población salvadoreña pueda entender de primera mano qué es lo que sucedió. El 7 de diciembre del 2014, cronológicamente arranco con esto, y es que el Estado salvadoreño, representado por el señor Fiscal General de la República, el licenciado Luis Martínez, acordaron ponerle fin a un conflicto legal de casi 8 años en la sede del CIADI, por sus siglas, precisamente en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, con sede en Washington. Doctor Francisco Beltrán Galindo, muchísimas veces usted nos acompañó en esta tribuna de entrevistas, también con el representante de Enel Green Powell, y muchas veces nos hicimos la pregunta, ¿por qué no llegamos a un arreglo de una vez por todas? Y es que usted recordará, y si me equivoco me corrige, y usted también, desde cualquier punto donde usted se encuentre dentro y fuera del territorio salvadoreño, el señor Irving Toches, en aquel momento presidente de la Autónoma, recomendó ponerle fin mediante una negociación, y se canjeó que el señor expresidente de la República, el señor Funes, le pidiera la renuncia. ¿Cuál fue la diferencia ahora para llegar a este arreglo? Bueno, es que antes que nada esto es un conflicto que nunca debió de llegar a los niveles que llegó, de no haber sido justamente por una intencionalidad política, creo que como lo dice el editorial de la UCA, corrupta. En un país en donde los que andan metidos en la corrupción le echan en cara a los que no lo andan, que lo son, entonces se levantan cortinas de humo que diera la sensación, y muchas personas, con lo que he podido ver en las redes sociales, piensan que de verdad las personas acusadas de la CEL eran delincuentes. Se habla, por ejemplo, que se dieron la concesión a los italianos nunca tuvieron una concesión. Se dice que se llevaron el petróleo de El Salvador, aquí no hay petróleo y no se llevaron nada, porque el vapor es un tema que simplemente sale de la tierra y si no se usa, ahí se queda. El petróleo lo que se hizo fue convertirlo en energía y no fueron los italianos, fue una sociedad salvadoreña que se llama la GEO. Se habla de que se le iba a bajar la energía eléctrica y que los italianos no querían que se bajara la energía. Al revés, eso se demostró en las actas de la misma junta directiva, que era la política de los mismos funcionarios salvadoreños los que nos tuvo pagando energía por lo menos un 20% más caro a todos los salvadoreños, porque decidieron usar la comercialización de la energía geotérmica, que es muy barata, a precios de petróleo. Y así tantos mitos y tantas cosas
Como digo, este es un caso que nunca debió llegar a estos niveles, era una mera diferencia de socios y cuando se resolvió por los tribunales competentes, allí se debió de quedar. Pero lo que sucede es que la GEO alimenta de hecho hoy, a una sociedad mercantil creada por la CEL, originalmente para manejar una máquina térmica que está ubicada en Talnique. ¿Qué es la INE? La INE. Entonces después la CEL le traslada las acciones que tenía en la GEO a la INE y la INE se convierte en dueña de esas acciones. Pero resulta que la GEO recibía al año entre 50 a 70 u 80 millones en un cheque líquido que le llegaba de la GEO. Ese dinero en teoría debió llegar a la CEL para que cubriera los subsidios y todo ese tipo de cosas. Nunca se ha logrado saber exactamente cuánto llegó, pero yo tuve acceso a un informe de los auditores en un año X y de 75 millones que recibió INE, llegaban a la CEL solo 50 millones, o sea que habían de esos 75, 20 millones que se quedaban en no sé para qué en la INE, 25 millones en la INE. ¿Qué tan es cierto que la Corte de Cuentas de la República, por la naturaleza creada bajo el andamiaje jurídico, no puede auditar a la INE? Legalmente puede. Okay. Lo que pasa es que hay que recordar cómo se reparten los poderes en El Salvador. Hay que recordar quienes han estado en la Corte de Cuentas en las últimas veces, aquel señor grosero que ofendió a la ex vicepresidenta y empezó a publicar cosas en una campaña muy al estilo Funes. Entonces, en esa relación perversa, pues obviamente esa Corte de Cuentas no iba a ir a auditar a la INE, ¿verdad? Aunque legalmente todo ente fondeado con fondos del Estado, la Corte de Cuentas tiene la capacidad para ir a auditarlo. Nunca lo hizo, por lo menos que sepamos. ¿Qué tan válido, doctor, perdón que lo interrumpa, era el argumento que en algún momento el expresidente de la República, arremetiendo contra este caso, en conversando con el presidente, decía de que él no iba a entregar el patrimonio nacional, refiriéndose precisamente a entregarles todas las acciones en el Green Power, que en algún momento se manejó, que prácticamente se iba a comer a la autónoma? No se iba a comer a la autónoma. Lo más que podía haber llegado a tener una mayoría en una relación en donde las cláusulas de protección de la minoría eran bastante sólidas. Entonces eso de que se lo iba a comer era simplemente, creo yo, una cortina más de humo para cubrir las verdaderas intenciones, como repito, como lo dijo con mucha fuerza y mucha claridad el editorial de la UCA, en una práctica corrupta de cómo usar las ganancias de la GEO en una sociedad privada manejada como que fuera privada, aunque realmente los dueños son entes públicos. Bueno, y déjeme decirle que usted se ha referido en diferentes oportunidades al editorial de la UCA. La semana pasada nos acompañó el rector de la UCA en Noche de Rectores, y en el segundo segmento vamos a abordar precisamente los argumentos que se esbozaron. Don Arturo, abogado defensor tanto del exministro de Economía, don Miguel Lacayo, y también Tom Hawks, que fue director de CEL del periodo 2001 al 2004, ¿cierto? Correcto. 2002, perfecto. La pregunta del millón, y que muchas personas a mí me la han hecho, y yo estoy en la responsabilidad de trasladársela a usted. Una de ellas es la que le voy a hacer, y la siguiente, obviamente, vamos a hablar del espectro político. Como defensa, ¿tuvieron ustedes conocimiento de los términos en el cual el señor fiscal general de la República configuró el acuerdo acordado en la salida del conflicto legal a través del acuerdo marco allá en el CIADI, del cual se llegó precisamente a perfeccionar entre el Estado y la empresa? Correcto, fue público el acuerdo que se hizo, se empezó a fraguar desde el mes de septiembre. Yo incluso creo que fui de los primeros que en el periódico La Prensa Gráfica en julio les dije que tenían tres alternativas. Pues si no querían los socios, cómprenles. Otra manera era ponerle un impuesto al kilovatio hora producido con el vapor de la geotérmica, o si no querían pues que el socio tuviera que fuera mayoritario, pues hombre, tenían que negociar con ellos. Pero aquí lo que pasa, y yo creo que es importante, Sergio, que la gente conozca qué es lo que realmente pasó. Mira, aquí se abre primero un juicio político que se inicia con una investigación de la Asamblea Legislativa. ¿Ya se me adelantó?
en el año del 2012. Ahí se abre un juicio político. La Asamblea Legislativa dio declaraciones y hizo culpables o inocentes, pero el hecho es de que eso no es una manera de juzgar un delito de estos. Posteriormente se crea una denuncia por parte de la CEL en febrero del 2014 y en noviembre se hace el requerimiento fiscal. No lo estoy diciendo yo, pues lo dijo la juez Séptimo de Paz, después de haber oído durante 3-4 días toda la exposición de requerimiento fiscal, y les dijo: miren señores, yo aquí veo una historia, pero yo creo que este caso está en crisis, les dijo, y está en crisis porque no veo las pruebas. Se refirió específicamente en ese día, al concluir su dictamen, de que mire, por ejemplo, aparece una carta del señor Lacayo que no aparece la carta. Entonces, básicamente de ahí empezó el proceso ese. Obviamente, la juez de Paz sobreseyó a lo que la Fiscalía le pidió que tenía que sobreseer, porque ella no tenía más función y atribución de poder sobreseer a nadie más si la Fiscalía no se lo pedía. Y mandó a instrucción a 9 personas. Es de aclarar que durante el proceso de instrucción, la Fiscalía únicamente presentó una tan sola prueba, que fue un peritaje. Pero a la par de eso empieza una guerra mediática. Entonces tenemos 3 procesos: un proceso político que se origina en la Asamblea Legislativa, un proceso legal que se origina en el Juzgado Séptimo de Paz, pasó al Séptimo de Instrucción, y un proceso mediático que en todas partes se ha visto. Pues yo, por ejemplo, vi a personas venir a este canal y a otros canales a hablar sin tener conocimiento. Por ejemplo, aquí hay una persona, y tú te recordarás, Sergio, que dijo: mire, aquí la administración del señor Flores dice, le dio a la CEL, a la ENEL, el 20 y pico o 30 y pico %. Falso. La administración Flores, durante el periodo ese la ENEL nada más adquirió el 12.5% del capital accionario de la GESAL en ese momento, y fue la administración siguiente, la del presidente Zácat, la que le concedió el 24%, pero eso no lo han querido venir a contar aquí, ¿verdad? Aquí hubo una persona, 2 personas o 3 personas que vinieron a decir, y el presidente Zácat paró todo eso. Yo te voy a leer una carta que firmó el presidente Zácat en el 2005, que dice: en este sentido y en relación a la reestructuración financiera de la GEO que se ha venido estudiando, consideramos que por razones jurídicas esta deberá llevarse a cabo de acuerdo al estipulado en el acuerdo original de accionistas de CEL entre CEL y ENEL. Totalmente, esto fue dirigido al presidente, al primer ministro. En esta cámara, por favor. Acá, le ayudo. Esa fue mandada al director del Consejo de Italia, el señor Berlusconi, firmada por el presidente Zácat. O sea, ¿por qué vienen estas personas aquí a hablar, ya sea por ignorancia o con mala intención, a decir falsedades? Pues lo mismo, tenemos una carta del señor Salume, presidente de la CEL en ese momento, y que dice: en lo que se refiere a la reestructuración financiera de la GEO SASB, que se ha venido estudiando, es la opinión de nuestra unidad de asesoría jurídica que esta debe hacerse de acuerdo al estipulado en el acuerdo original de accionistas que hemos suscrito, firmado por Nicolás Salume, 2005. ¿Qué es eso, no? O sea, no es cierto lo que quisieron venir a decir aquí. No recuerdo los nombres de las personas, pero aquí se dijo que la administración Zácat había parado todo esto. Es totalmente falso. Entonces, aquí viene la primera pregunta que nosotros como abogados nos hicimos, o por lo menos yo me la hice: ¿cómo es posible que los que le dieron el 24% de acciones no aparecen en el proceso y aparecen los que le dieron supuestamente el 12%? Voy a hablar, y quisiera yo dejar claro que la experiencia que nos debe dejar esto es dónde está el Estado de Derecho en El Salvador. Mire, yo me metí en esto, Sergio, porque conozco al señor Lacayo y conozco al señor Tom Hawk, y los conozco desde hace muchos años, quizás el señor Lacayo desde que estaba muy pequeño, y los dos son inocentes. Yo vi el caso antes de hacerme cargo de eso, y vi que realmente no habían elementos de prueba. Y tú has sido fiscal, y yo te voy a decir claramente: el señor Lacayo fue acusado con únicamente 2 pruebas, 2 cartas. Una, y te la voy a enseñar, que fue enviada por fax, es decir, no está suscrita por él. A simple vista se ve que es un facsímil. Está hecha enviada el 4 de diciembre del año 2000.
pero no fue firmada por él. Se probó en el proceso de que no es la firma de él, está probado en el proceso. Sin embargo, el juez de instrucción en la resolución dice una carta suscrita por el ingeniero Lacayo. En esta carta el ingeniero Lacayo sugería una junta directiva para GESAL. ¿Desde cuándo sugerir una junta directiva es motivo de hacer un delito, pues? Pero no solo eso, Sergio. Esta carta fue suscrita, supuestamente enviada el 4 de diciembre del año 2000, y la junta directiva había sido electa el 28 de noviembre, o sea, no tiene sentido. Y esta es una de las dos pruebas que le atribuyen al señor Lacayo. Acá la presentamos. He tratado, Sergio, de traerte pruebas, porque aquí he visto que viene mucha gente sin ninguna prueba. Son unos grandes sabios, conocen todo el proceso. Entonces yo quiero que ni siquiera 10 páginas han visto. Nosotros hemos revisado alrededor de 130 y pico mil páginas, más de 65.000 folios que tiene este proceso. Y es difícil. Nosotros nos hemos tirado 2 años prácticamente. Está la otra carta que le atribuyen al señor Lacayo, a Miguel Lacayo, del 12 de marzo de 2001, y dice: le solicito su colaboración, está dirigida al ingeniero Solván, de realizar las gestiones necesarias para que la administración del contrato entre el Deutsche Bank, cuyo objetivo es la selección del socio estratégico en el área, sea trasladada completamente a la junta directiva de GESAL. Esta es la carta. Aquí la presentamos para sin embargo, yo te traigo aquí el contrato. La junta directiva de la CEL, con todo su derecho, viene y lo que decide es no trasladar la administración a la Junta Directiva de GESAL, sino que hace una cesión de derechos, de derechos y obligaciones del contrato. Pero cuando uno va a ver el contrato, yo te voy a pedir que tú leas esta parte y mira lo que dice ahí. Eso únicamente que está acá. Eso es la parte esencial del contrato, pues. En consecuencia, la concesionaria se obliga única y exclusivamente al pago señalado en el artículo 6, obligación de pagar conforme al texto modificado contenido en la orden de cambio número 3 de fecha 21 de marzo del año en curso, suscrita entre la cedente y el consorcio asesor. En palabras simples, para que la gente... En palabras simples, la GESAL solo se comprometía al pago de los servicios que prestara el Deutsche Bank. Siempre la decisión quedó en la CEL. O sea, no veo el sentido de venir a acusar a una persona con estas dos pruebas. No son pruebas de ningún cargo. Ahora, ¿cómo se sentiría cualquier televidente que lo acusan y lo meten en un lío como lo han metido con pruebas como esta? Hoy quiero referirme al señor Hock. El señor Hock se le atribuyen 39 pruebas en su contra. Lo anterior fue del señor Miguel Lacayo. Aguánteme un ratito, me están pidiendo una pausa para no interrumpirlo, y cuando regreso con usted, y por supuesto para que nos explique hasta la saciedad el caso o la imputación que en algún momento se le realizaba al señor Tom Hock. Pausa en 8 en punto, volvemos. Mil gracias por su preferencia. Estamos de regreso. Don Arturo, por favor. Continuando con la exposición, estaba hablando sobre las acusaciones y las pruebas presentadas con el señor Tom Hock. El señor Tom Hock fue acusado de coactor del delito de peculado. Y como pruebas presentan 39 distintas pruebas. Nosotros y yo he traído pruebas para que tú las tengas, porque no es bien bonito venir a hablar así como han venido estas otras personas, pero aquí están todos la defensa que se le hizo al señor Lacayo y al señor Tom Hock en la preliminar de instrucción, donde nosotros puntualmente, prueba por prueba, fue controvertida, todas, y presentamos pruebas también de descargo. Yo te las dejo a ti para que tú veas, porque aquí vienen gente sin ninguna base, ¿verdad? Pero resumiendo, el señor Hock fue con las pruebas contra el señor Hock, eran la única participación en 4 sesiones de junta directiva, de 22 que estaban acusando, muchas de ellas del año 98, 99, 2000, en las cuales el señor Hock ni siquiera era director de CEL.
Él entró primero como director suplente y posteriormente en el 2002 como director propietario. Pero, ¿cuáles son las juntas que él fue? Una, donde se autoriza la creación de la INE. ¿Qué delito es ese? Dos, donde se autoriza al presidente de la CEL, al ingeniero Solván, para que suscriba el acuerdo de accionistas, que había sido aprobado en una junta anterior, donde él no participó. Y tres, donde se autoriza a darle el 4% de participación a Enel. Únicamente eso, no hay otra prueba más. Sin embargo, yo quiero decir que yo creí que estábamos en un proceso, llamémoslo serio, con el señor juez séptimo de instrucción, pero cuando yo veo, Sergio, que el señor séptimo de instrucción, en su resolución final, donde manda sentencia a estos señores, dice textualmente: el señor Tom Hawk estuvo en el cargo de director desde el 27 de marzo del año 2000 hasta el 21 de abril del 2006. No es cierto. El señor Tom Hawk dejó de ser director en junio del 2004. Entonces, cuando uno ve una afirmación de esta en un tribunal que está mandando a sentencia a las personas, uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Con respecto al señor Lacayo, el señor juez séptimo de instrucción dice: debido a que consta la nota de fecha 4 de diciembre del año 2000, suscrita por el referido imputado. Tampoco es cierto, yo te he mostrado la carta. A simple vista se ve que es un facsímil. Y aquí están las pruebas. Perfecto. Yo quisiera preguntarle a todos los televidentes cómo se sentirían ellos si fueran acusados con una simplicidad, con pruebas que no son pruebas, pues, y que los han hecho pasar un martirio y un proceso de año, casi 9 meses, sin poder gozar de sus libertades. Está bien, miren, si querían y tenían pruebas de crear un proceso de esto, que lo hicieran, pero no sin pruebas, y ese es el caso sin pruebas. Perfecto, me voy del otro extremo del set, antes de presentarle reacciones, audios de personas que en algún momento tuvieron posiciones encontradas sobre esta resolución. Doctor Francisco Beltrán Galindo, debo de preguntarle, ¿qué repercusiones positivas o negativas vamos a tener nosotros en este país luego de, para muchos, haber dejado ir un lujo de empresa de Enel Green Power, porque así me lo han dicho a mí, y particularmente sobre la confianza de país de venir a invertir, de irse a un laudo arbitral, de irse a un arbitraje y respetar el laudo arbitral? Bueno, quizás ese es el daño más importante. La empresa italiana siempre dijo que ella vino porque fue invitada y no pretendía quedarse en un país que no la quisiera. Cuando el país, en este caso su gobierno, le dijo no te queremos, pues simplemente lo que procedía era o le expropiaban las acciones o se las compraban, que fue lo que sucedió. Entonces digamos que en esa parte, aunque ella fue víctima de todo un ataque del Estado, porque esto del juicio político no es solo el juicio penal, es el juicio contra el inversionista, donde se le aplicó toda la fuerza del Estado. Y cuando hablo toda la fuerza del Estado, hablo toda la fuerza del Estado. La parte judicial, la parte legislativa, la parte ejecutiva. Entonces, eso es un daño ya hecho. Para efecto de los nuevos inversionistas, lo que está sucediendo es que piden y le dicen, mire, fíjeme las reglas del juego. Pero si las reglas del juego, el mismo gobierno después, porque no le gusta, porque le caen mal o por lo que sea, deciden no cumplirlas, pues obviamente ellos entran en problemas. Yo le hago el ejemplo a alguien y le digo, mire, usted si tuviera 5 millones de dólares, cosas que yo en la vida nunca los voy a tener, pero si los tuviera y me dice alguien, mira, invirtámoslo en Haití, en una empresa del gobierno, y quien la va a manejar es el presidente de Haití, yo le digo no, porque aunque confíe en este presidente, en el siguiente no sé si voy a confiar. Entonces, ¿de cuándo acá le van a pedir a un inversionista que traiga, no 5 millones, 120 millones, 150 millones, para invertir en una funcionaria que le van a decir, los funcionarios según vayan cambiando, ellos van a ir manejando tus fondos? Entonces, simplemente es un contrasentido. Pero por otro lado, y quizás lo más grave de esto, no solo es la señal de desconfianza a los inversionistas,
es que se le manda la señal a los funcionarios públicos actuales de que el gobierno puede perseguirlos por razones políticas. Es decir, si un funcionario en este momento que está redactando los términos de referencia de la concesión de Cutuco comete un error y redacta mal una cláusula y después resulta que se da la concesión y esa concesión termina en un problema por esa cláusula, de acuerdo a lo que ha pasado ahora, tiene que ir preso de aquí a 10 años. Entonces, ¿qué está sucediendo? Los funcionarios, ante ese temor, ante esa lección que le han dado estos gobiernos, empieza a redactar por las dudas, por si acaso o por joder. Pero yo me tengo que cubrir como funcionario. Entonces, si hay un tsunami en Cutuco, entonces si hay un tsunami va a pasar tal cosa. Si tiembla y se mueve el muelle, pues se mueve el muelle. Entonces, claro, los inversionistas, cuando ven esa lógica, dicen, yo no voy, así no juego. Entonces, tenemos un doble problema. Hemos desincentivado a la inversión futura, la que se fue y al final, aunque no le gustó la solución, pero se fue contenta. De alguna manera, aunque no es la solución perfecta jurídicamente, pero es la buena socialmente lo que pasó en ese juicio, porque jurídicamente, déjeme decirle, eso fue antijurídico lo que sucedió. Pero como en estas cosas lo perfecto es enemigo de lo bueno, pues bueno, salieron así y todo el mundo lavó cara y quedó contento. Qué bien. Pero el punto es que la señal es que yo puedo incumplir lo que yo firmé como gobierno. Y esto no es un tema de personas, es un tema de instituciones. Entonces, esa señal ya está complicada. De remate, el país renuncia a someterse a los arbitrajes internacionales y quiere que se someta en sus cortes, a no ser que se pacte específicamente eso. ¿Qué sucede? Yo realmente digo, bueno, y usted si tuviera esos 100 millones o esos 120 millones, ¿aceptaría que lo juzguen los jueces locales contra el gobierno? Yo le aseguro que no. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el conflicto entre que queremos que vengan inversiones importantes? No estoy hablando de maquilas, estoy hablando de inversiones que vienen a quedarse 30, 40 años, y le va a poner reglas de juego débiles en las cuales usted maneja a los jueces, usted maneja la cancha, usted maneja a los árbitros y usted es dueño de la pelota. Así no se puede jugar fútbol limpio. Entonces, mientras no se reconstruya todo esto, yo quiero decir que sí quiero señalar, porque en esto hay que ser justo, este gobierno tuvo el valor de buscar la solución. Y eso hay que señalarlo con todas las letras, ¿verdad? Porque quien crea este problema no es este gobierno, es el gobierno pasado, en una actitud sumamente confrontativa, altamente vengativa y por razones no del todo desconocidas, bastante sospechadas, pero que no puede uno decirlo con certeza, estas fueron. Entonces, como le digo, creo que los daños, para resumir, son daños a los inversionistas futuros y son daños a la actitud de los funcionarios en relación a tomar decisiones trascendentales. Perfecto. Voy a hacer una pausa comercial porque quiero darle un espacio importante a una pregunta que la dejo planteada desde ya. ¿Fue un juicio político? Y si fue un juicio político, ¿quién armó todo este juicio político? Déjeme comentarle que el día de mañana, señores, para homologar también la visita de los caballeros, estará acá también el presidente de Iniciativa Social para la Democracia, don Ramón Villalta. Vamos a conocer por qué él reaccionó ante esto. También vamos a tener a doña Mirna Per, la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, don Omar Pastor y el doctor Héctor Hernández Turcios. Y el día miércoles vamos a tener al doctor Fabio Castillo, acá en 8 en Punto. Pausa, volvemos. Estamos de regreso. El tercer segmento de su entrevista 8 en Punto es gracias a la fina cortesía de ACOVI de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOVI de RL, su banco cooperativo de confianza. Entonces lo que escuchamos ahí fueron a dos defensores, a la Fiscalía y a la defensa misma, defendiendo a los imputados. Y nadie del Estado defendiendo los intereses del Estado mismo. Esa es la gran preocupación que tenemos. Recuerden que el caso Flores
desde el principio hemos estado en un cuestionamiento permanente ante la Fiscalía General de la República, primero por su inacción, luego al tribunal que fue a parar, el primer tribunal que conoció toda la manipulación que hizo. Que se apele de esa resolución. Esta resolución no es la legítima. Esta resolución debe ser conocida por instancias superiores y debe de revertirse. Bueno, estas son posturas en torno a las apelaciones. Por favor, quiero menos de un minuto que reaccione, por favor, si lo puede hacer muy sintéticamente a esto, porque deseo hacer más preguntas, por favor. Sí, miren, yo ante lo que he oído, yo respeto a las personas, pero realmente una de ellas, y lo he visto aquí decir cosas que no son ciertas, ¿verdad? Entonces yo les pediría pues que si vienen a hablar a la televisión vengan con pruebas. Yo no me atrevería a decir que una sentencia es injusta y que debe ser revertida si no la conozco. La sentencia la van a dar mañana a las 3 de la tarde por escrito. Lo único es, yo al señor último que habló, no sé cómo se llama, lo vi en el día por la mañana, don Ramón Villalta, pero no lo vi, Ramón Villalta creo que se llama, pero no lo vi por la tarde. Entonces no sé cómo vienen a opinar sobre una sentencia que no la conocen. Yo no lo haría. Incluso yo podría dar mi opinión mañana que la lea, y yo estuve presente ahí, ¿verdad? Yo creo que deberíamos de evitar ya, por el bienestar de los salvadoreños, miren, todo ese juego de político y de venir a enjuiciar personas y a condenarlas mediáticamente. Ok, voy con usted, reacciones rápidamente, por favor. Pues yo coincido mucho con ese enfoque que hace Arturo, es decir, mire, aquí están actuando estas personas pidiendo venganza, no piden justicia, porque la justicia, y ellos son penalistas y conocen del tema, la justicia penal se aplica individualizando el tipo penal a la conducta de la persona y a esa persona que se le prueba la conducta. Resulta que aquí no está probado ni por cerca que haya habido peculado. Y por otro lado se habla de juicio de corrupción y en ninguna parte del juicio demuestran que uno, no dos, no tres, uno haya recibido boletos de viaje, acciones, soborno, dinero, propiedades, o que haya viajado como otros en jet privados a Miami o al Caribe. Esa sí es corrupción. Pero acá a ninguno de ellos les han probado nada. Y entonces resultan estos señores y se rasgan las vestiduras. Yo lo que concluyo es que ellos lo que quieren es ver sangre. No quieren hacer justicia, quieren venganza. Y eso es otra discusión. Porque si lo que queremos es no quién me las debe, sino quién me las pague, esa discusión se maneja en otro caso. Pero en este caso, déjeme decirle, es más, yo coincido con ellos que estoy en contra de la resolución del juez. La acepto, porque al final se resolvió el tema. Pero lo correcto era haber sobreseído plenamente, porque no había prueba de ningún tipo de peculado. El peculado presume, acepta, define que debe ser sustraído los bienes muebles del Estado que estaban bajo custodia de esos funcionarios. Nunca se probó sustracción de bienes. Entonces, ¿de cuándo acá me van a venir a decir que hubo un peculado por culpa? Eso es como decir, yo no sabía la ley, que según el principio general, la ley no es alegable su ignorancia, yo no la sabía, pero sí sustraje. Pero resultó que no sustrajo nada. Entonces digo yo, bueno, lo que sucedió, y este es un juicio político, es más, en la búsqueda del tipo, se hizo, tipo es el delito en concreto, en la búsqueda del tipo se escogió el peculado porque era el único que no había prescrito. Entonces fue un caso, esto es como el famoso caso de la Blancanieves, que cuando el príncipe saca el zapatito de cristal y se la va a poner a los piezototes de la hermanastra, no le cabía, pero ella trataba de meterlo como podía. Bueno, exactamente fue lo que hicieron acá. El caso no cabía y lo empezaron a meter a la fuerza. Entonces, cuando acá juristas de la talla de una ex magistrada puede venir a decir
que este caso fue una resolución injusta. Eso simplemente es venganza. Doctores, voy a ir rápidamente, perdón, porque necesito hacer esta pregunta y no me puedo terminar el programa sin trasladársela a ustedes y a ustedes también, porque yo debo de ser honrado. Y este planteamiento lo voy a hacer con todo el respeto que ustedes se merecen. Cronológicamente nosotros vimos acciones cuando no se gira una orden administrativa, como tradicionalmente se giran en otros casos. El argumento en aquel momento por parte del señor Fiscal General de la República es que era una nueva modalidad, un nuevo pensamiento de cómo proceder, y se les invitaba a aquellos que eran imputados a que pudieran llegar ante el órgano jurisdiccional. Perfecto. Luego se presenta el requerimiento, la acusación, nos vamos a una vista pública, pero lo que en algún momento se establece es que llega la Fiscalía con la defensa a cambiarle la modalidad de doloso a culposo, se prescribe el delito, se prescribe la acción civil. Entonces, lo que yo les quiero preguntar de todo esto, precisamente a una vez que yo lo he articulado, es si hay una persecución política, como la UCA lo ha dicho acá en esta tribuna entrevista, y ustedes lo han asentido. Quien tiene el monopolio de la acción penal se llama el Fiscal General de la República, y el señor Fiscal General de la República inició entonces una persecución política. Por favor. Mire, yo creo que la persecución política la inicia el señor Presidente de la República, pero que fue el que hizo la primera acción. Pero fue el que envió a poner la denuncia. Pero por más que el presidente le pueda decir, el fiscal tiene el monopolio. Mire, yo he tenido serias diferencias con el fiscal en todo este proceso, porque yo siempre he insistido que este caso debería haber terminado con un sobreseimiento definitivo, y en el caso de mis dos defendidos, por falta de pruebas. Yo aquí se las he puesto, Sergio. ¿Entiende? Yo lo felicito, que va a tener a un buen amigo mío como es el doctor Hernández Turcio, lo respeto mucho. Pero aquí Héctor vino a decir, y hay un acta que fue cambiada 18 veces, dijo. Mire, yo le puedo garantizar de que no hay un acta, una tan sola, que haya sido cambiada 18 veces. ¿Entiende? Yo le garantizo que no existe. Y yo sí me puedo todo ese proceso. Él vino, porque Héctor viene a decir que había un acta que fue cambiada 18 veces. Se queda en su programa y eso vas a ver. Yo le voy a pasar aquí otra prueba, que es un testigo que yo lo pedí en nombre de don Tom Hawk y de don Miguel Lacayo, que fue del director ejecutivo de CEL, que es, según el artículo, según la ley de CEL, el encargado de dirigir los negocios de la CEL. Ni siquiera es el presidente, es el director ejecutivo, quien hacía las propuestas de junta directiva, quien llevaba las recomendaciones y los informes técnicos. Yo lo llamé de testigo el 12 de diciembre a la Fiscalía y le hice varias preguntas. Voy a enumerarlas. Dice, dígame si el señor Tom Hawk participó en las unidades de elaboración de las recomendaciones que presentaba la Junta Directiva. Y él contesta, el señor Tom Hawk era miembro de la Junta Directiva y hacía sus observaciones a la Junta Directiva, que no tuvo participación directa en las unidades que elaboraban las recomendaciones que sometían a la Junta Directiva. Sobre el señor Lacayo le pregunté si recibió alguna instrucción del ingeniero Miguel Lacayo Argüello relacionado con Enel. Él contesta que no recibió ninguna instrucción del ingeniero Miguel Ernesto Lacayo Argüello respecto a Enel, que con el ingeniero Lacayo veían temas de tarifa de generación de energía eléctrica del país y la incidencia en los precios de la energía. Entonces, esta fue la prueba precisamente que pusieron otro abogado de la defensa en esta audiencia el otro día. Con esto se demuestra que no hay dolo. Tú sabes que si no hay dolo, no hay pena. Dolo es la malvada intención para que la gente le causara un daño, para que la gente pueda entender. Como te repito, pues la participación, yo te puedo decir, yo defendí. Este señor llegó y hizo esto. Hubo un incidente, qué bueno que la gente lo sepa. Cuando yo estaba interrogando a este señor en la fiscalía, una fiscal del caso se levanta y dice, mire, lo que el licenciado Mason es que quiere que a usted lo pongamos de imputado, y le leyó el escrito que había presentado para llamarlo como testigo. Entonces la pregunta que yo le hacía es que si él había declarado esto a la comisión nombrada por la fiscalía, porque la fiscalía, Sergio, está obligada a investigar pruebas de cargo y pruebas de descargo. En este caso, esta contestación que él me dio en esta fecha la había dado a la comisión. Sin embargo, esta prueba no aparece en el requerimiento fiscal. ¿No fue incorporada? No fue incorporada. ¿Por qué razón? Y bueno, él dice aquí, mire,
le voy a leer lo que él dice. Él dice aquí que con anterioridad fue citado por este mismo caso y en este mismo lugar, dice, y fue tratado en forma diferente a lo que lo han hecho ahora, que los directores siempre sustentaron sus acuerdos en recomendaciones técnicas y legales. O sea, aquí ha habido un sesgo también de... Se lo voy a dejar. Por favor. ¿Entiende? Y dígale por favor a los señores que vengan mañana si traen pruebas. Ok. Perfecto. Doctor, pues la misma pregunta por favor con usted. Bueno, es que fundamentalmente lo que le digo, ¿no? El caso fue político, coincido con usted que el accionar directo es el fiscal, pero también hay que recordar lo que era el presidente Funes. El presidente Funes era un hombre que atacaba, intimidaba, presionaba, es más, en este caso inclusive le dijo al fiscal, y le voy a dar refuerzo para que usted haga una investigación, y le mandó un dinero, no sé de qué fondos, se lo mandó a la fiscalía hizo una comisión, alquiló un edificio enfrente de la fiscalía, y cuando ya pasó el tiempo, el presidente día tras día le reclamaba al fiscal y le decía, ¿y cuándo va a meter el juicio? Casi le dijo, ¿y qué no le he pagado para eso, pues? Entonces llegó un momento que al fiscal, en los dos casos políticos, el de Francisco Flores y lo presionó de tal punto que como venían las fechas de prescripción por un lado y venía la campaña política presidencial por el otro, entonces el presidente necesitaba víctimas, necesitaba gente que fueran declarados brujos y que lo fueran a quemar como las brujas de Salem. Entonces viene y con esa presión el fiscal, ¿por qué él no pudo oponerse a la presión del presidente? No lo sé. Sí, esa sería la pregunta. Eso, pero muy instigador pero que no sea puedo, el otro. pero eso no puedo contestarlo yo, Sergio, Perfecto, porque nunca he estado en los pantalones de él. Es decir, ¿por qué él aceptó todo eso? Eso realmente no lo sé decir. Pero el punto es que él metió 2 juicios sin pruebas. Eso fue lo que pasó. ¿Quiere agregar algo? Sí, mira, Sergio. Aquí se ha hablado, y el juez mismo lo dice el juez séptimo de instrucción, dice que este fue un caso que se hizo de acuerdo a la ley, pero que violaron la Constitución. A mí me gusta un ejemplo que puso Chico el otro día, sobre la concesión, y yo quiero leer brevemente lo que dice la Constitución sobre las concesiones. El artículo 131, en el numeral 30, dice aprobar las concesiones, que se refiere al artículo 120. ¿La Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa. Eso dice, en toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, que son los puertos, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, no existen, los pozos no son de uso público. Entonces, esos necesitan la concesión de la Asamblea Legislativa, pero no está incluido un pozo geotérmico. Y te voy a decir una cosa, ¿cuál es la diferencia entre un pozo de agua y un pozo de gas, de vapor? El estado líquido y gaseoso del agua. Pero es lo mismo. Es un pozo. ¿Y quién te da la concesión de explotar una mina? La Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Economía. Sí. A mí, ¿quién me da la concesión de sacar piedras del subsuelo? No, me lo da permiso de medio ambiente. Pero no voy a la Asamblea Legislativa. Y si no, ¿cuántos señores que tienen pozos en este país han ido a la Asamblea Legislativa a que le den la concesión de la explotación del subsuelo, el agua? Nadie. ¿Entiendes? Entonces, aquí tratan de satanizar eso. Yo te felicito que tengas esos señores, que no los considero contraparte nuestra, no los considero son posiciones diferentes, ni siquiera parte, pero que vengan a hablar con pruebas, no que vengan a hablar con una su elocuencia como que si fueran sabios del caso. Es un caso bien difícil, Sergio, pero en el caso de mis 2 defendidos, injusto. Perfecto, vamos a pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso, ya no hay tiempo para más. Debo de agradecerle al doctor Francisco Beltrán Galindo que nos ha acompañado. Un gusto, doctor, gracias. Un gran gusto, Sergio. Gracias, también. Debo de agradecerle a don Arturo Mason, también que nos ha acompañado esta noche. Un gusto. Y disculparme públicamente porque ustedes la semana pasada estaban pidiendo espacio y obviamente acá pasamos sumamente ocupados de tantas personas que quieren venir, pero lo debo de decir abiertamente porque no tenemos compromiso con nadie. Gracias. Gracias a ustedes, será hasta
hasta el día de mañana. Soy Sergio Méndez. Hoy lunes 6 de julio del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta mañana. Que descanse y una vez más, que el Señor bendiga a todos.